Senadora, muchas gracias. Estoy aquí con la senadora Cecilia Requena, quien es parte de la Cámara de Senadores de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hablando sobre el tema medioambiental, la cual estamos viviendo en nuestro país, y no solamente en el país, sino a nivel internacional, ¿no? Senadora, muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con usted sobre este tema tan crítico, pero a la misma vez tan importante para nosotros. Pues un gusto, un gusto. Voy a empezar mostrándole unas imágenes y me gustaría conocer cuál es su perspectiva viendo estas imágenes, ¿sí? Entonces, permítame, por favor, le voy a mostrar. El primero es esto. Por favor, le pido que pueda ver y me dice después de verlo qué opina. Bueno, esa es una imagen muy preocupante. Hacia esas imágenes, senadora, me gustaría conocer su opinión, por favor. Mire, yo veo varios problemas ahí, voy a mencionar un par de los más importantes. El más inmediato es la contaminación grave del aire que respiramos en la ciudad de La Paz como consecuencia de los chaqueos e incendios forestales en las zonas bajas de nuestro país, particularmente en nuestro caso Yungas y digamos todo lo que sería el norte de La Paz. Eso es un problema adicional al problema grave que implica, digamos, que tiene como consecuencia la deforestación del bosque amazónico en particular y en general de todas las áreas boscosas como Yungas, está implicando una reducción significativa de lluvias bueno, por ejemplo, en la región altoandina, donde nos encontramos, pero es un efecto que se alarga hasta todo el país. Y hacer eso, además, en contexto de cambio climático, es suicida, porque el cambio climático implica el aumento de temperaturas promedio global, y claro, eso también aumenta la evaporación, pero también las posibilidades de más incendios en el futuro, o sea que estamos creando las condiciones, digamos, más propicias para que el cambio climático tenga impactos todavía más duros. Porque si es que hemos destruido la vegetación, entonces va a ser más fácil que suba todavía más la temperatura y que haya todavía más incendios y menos agua, porque la vegetación es la fuente del agua. Ahí el ciclo hídrico es un matrimonio, vamos a decir, simbiótico entre la vegetación, las nubes y por tanto el agua, y es un ciclo hídrico que estamos rompiendo. Entonces ese es un primer elemento en que, para cerrar de manera más conceptual esto, resulta que ahora el desarrollo quiere decir aire que nos envenena al respirar, cosa que no es opcional. Tenemos que respirar de todos modos y al respirar se vuelve a enfermarnos, porque esas partículas finas que entran ahí se alojan definitivamente dentro de nuestros órganos y no se las saca fácil, y a veces pueden generar enfermedades como cáncer y otras hacia adelante. Además hacen sufrir, de hecho, a los enfermos, a los niños y a los ancianos estos mismos días. A eso se le llama desarrollo, pero también a la contaminación de las aguas, porque esto contamina aguas también. El carbón acidifica las aguas, y la destrucción de bosques implica la destrucción no solo de biodiversidad, de oportunidades económicas enormes y claves para el siglo XXI, sino también la pérdida de biodiversidad, la reducción sustancial, insisto, de fuentes de nubes. Entonces, ese es un primer elemento. Y si me permite, un segundo elemento que es más invisible en lo que usted me ha mostrado es una urbanización insostenible en la ciudad de La Paz, que tiene muy pocas áreas verdes, que es un crecimiento que no está tomando en cuenta la calidad de vida de las personas. En La Paz, por ejemplo, la luz del sol es muy importante, y el calor
del sol es muy importante, entonces tener ese tipo de urbanización, que además en otros casos también tiene que ver con asentamientos en lugares de riesgo, donde va a haber todavía más riesgo precisamente por el cambio climático y otros factores agravantes como nuestra deforestación. Entonces también ahí hay un problema de inviabilidad, ¿no? Adicional de cómo estamos habitando y construyendo las urbes, que son el lugar donde van a habitar más o menos 70% de los bolivianos en los próximos años y en el mundo entero también. Entonces hay que poder hacer las urbes más sostenibles y lo que tenemos nosotros en La Paz no es una urbe sostenible. No lo escucho, está con el micrófono silenciado. Ahora sí, perdón. Bueno, hizo mención varias situaciones sobre este video que le mostré, entre ellos el más importante para mí, la contaminación ambiental, y le pregunto, en la sociedad no solamente boliviana, no solamente paceña, hay muchas maneras en las que la sociedad está mal concientizada. Por ejemplo, contaminan las aguas, contamina el aire de distintas maneras. ¿Cuál cree usted que es él o los factores principales de este comportamiento? Bueno, yo creo que lo fundamental, el factor esencial es la falta de conciencia sobre los efectos terribles y sistémicos de lo que estamos haciendo. La gente no termina de darse cuenta del daño ampliado y que se multiplica por muchos flancos de lo que estamos haciendo. O sea, la falta de educación ambiental, podríamos decir. También es cierto que hay un problema estructural, es decir, que el sistema, tal cual está planteado, prácticamente le deja pocas alternativas a las personas que no sean contaminar. Por ejemplo, no hay en este país una propuesta de transporte público no contaminante. Entonces, si usted quiere ir a su trabajo, difícilmente no va a contaminar, salvo que tenga un quantum, ¿no? Y aún el quantum ha implicado algo de contaminación, pero en eso, al ser construido. Pero bueno, en eso está mucho mejor que taxis, minibuses y todo eso. Entonces, ahí hay un problema también de que hay cosas que por cómo están planteadas las situaciones no podemos evitar. Y no hay un Estado que esté haciendo las transiciones necesarias. Ese es otro elemento. Y un tercer elemento que no hay que descartar es que las personas, inclusive, y eso lo he aprendido yo con mucho asombro y pena, que incluso las personas que están sensibilizadas sobre los problemas ambientales, en algún momento pueden decidir de manera bien egoísta y cortoplacista. Por ejemplo, le doy el ejemplo de Alemania, ¿no? En Alemania la gente sabía muy bien lo que implicaba contaminar con tener más de un auto y además tener esos autos veloces que tanto les gustan a los alemanes y como tienen los recursos para tenerlos y además son uno de los países vanguardia en autos y tienen una cultura de amar el auto, entonces llega un momento que no les faltaba educación ambiental, pero optaban por tener más de un auto por el gusto de tener y además correr, si podían tener un Ferrari y gastar un montón de gasolina, porque gastan un montón de gasolina cuando uno usa esas velocidades, porque más en Alemania no había en ese tiempo que le estoy hablando límites a la velocidad, no estoy segura si las hay ahora, pero lo que he aprendido ahí es que incluso cuando la gente está sensibilizada puede tomar la decisión de finalmente, no sé, no es muy importante que yo lo haga, que lo hagan otros, yo qué sé, qué explicaciones se darán, ¿no ve? ¿Qué justificaciones se darán para decir finalmente hago nomás pese a saber que está mal, algo malo? Entonces le he mencionado desde factores sociales como la educación ambiental hasta factores muy personales como el egoísmo, la indiferencia y hasta factores estructurales como la forma en que está conformado el sistema mismo, por ejemplo, de transporte, pero es toda la economía la que está. Hay que hacer un enorme esfuerzo, por ejemplo, por no consumir plástico en Bolivia, se lo digo yo. No es nada fácil. Todo te lleva al plástico, ¿no? O a las cosas desechables. Los juguetes, por ejemplo, a ver, fíjese ahora en los juguetes de Navidad, son todos juguetes de pésima calidad de plástico que no van a durar nada
Y bueno, a la gente agradece poder comprar un juguete de plástico muy poca plata, con muy pocos, que puede ser muy barato, pero súper costoso para el planeta. Pero es así, no hay un sistema de incentivos para, por ejemplo, tener juguetes más sostenibles y que le den empleo a la gente aquí, como los juguetes artesanales de madera, por decir, ¿no ve? U otro tipo de elementos nobles, reciclables, no hay. Entonces se da cuenta, a veces es también el sistema que a uno le hace difícil hacer las cosas de mejor manera, inclusive queriendo. Hay una palabra con la que me gustaría introducir a la educación ambiental. Usted hizo mención de la educación ambiental. ¿Qué opina de los medios de comunicación con respecto a la educación ambiental a través del periodismo? Pues yo creo que ahora puedo decir que los medios están haciendo un gran esfuerzo, sobre todo los medios que no dependen del Estado, ¿no? Es increíble, pero los medios estatales deberían ser los primeros porque funcionan con plata pública. Deberían ser los primeros en tener sendos programas de educación ambiental y otro tipo de educación cultural, o sea, cosas que no dan plata, ¿no ve? Pero que porque usted tiene plata pública, debería más bien servir para eso, a la población. Y entonces, insisto, meterse en el área cultural, en el área del arte, que es parte de la cultura, en el área ambiental, en el área de valores, en fin, pero no pasa eso. Los medios estatales están más concentrados en propaganda política y en defender al gobierno de turno y qué sé yo. Los que están haciendo, yo veo, un gran esfuerzo son varios medios privados en explicarle a la gente y en reportar de manera bien consistente sobre los problemas ambientales que tenemos. Yo veo realmente, y se lo digo como senadora, que está dando entrevistas a periodistas que quieren que alguien les diga y les explique esta temática y hacen notas y cada vez más, de más medios. Yo veo entonces que hay una contribución muy importante. Yo creo que, por ejemplo, ahora el tema de la minería, el tema de las áreas protegidas, todo eso está más claro para mucha gente en La Paz y seguramente en el resto del país, también en Santa Cruz por los incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay una contribución más bien significativa que hay que relevar y agradecer. Siempre se puede hacer mejor las cosas, ¿no? No solo mostrar los problemas, sino, por ejemplo, las soluciones. Nos falta un poco en las soluciones. Decir qué tipo de agricultura se puede hacer, entonces, cómo hacemos, qué alternativas económicas tenemos, ¿no? Eso sí nos falta todavía, pero creo que podemos avanzar hacia allá con una conciencia creciente que yo veo de parte de los medios de comunicación. Permítame también como matiz decir que a ratos es muy difícil para los medios de comunicación comerciales que tienen que depender de la publicidad y por tanto de la audiencia, ocuparse de esto tanto como debieran, ¿no? Entonces hay muchos programas que son más bien distractivos y que a la gente la llevan a pensar en otras cosas, ¿no? Tal vez de corto plazo y de diversión, casi evasión, ¿no? Casi evasión. Entonces puede ser que estemos en una tragedia enorme de, por ejemplo, incendios forestales por todas partes, pero que los programas de los medios comerciales tengan que ser, no sé, pura diversión y baile y gritos y no sé qué. Eso también hay. Esa es la otra cara de los medios. Pero insisto, en sus informativos y demás, sobre todo en los informativos, están haciendo un esfuerzo que yo quisiera relevar. No, 3 objetivos tiene el periodismo: es informar, educar y entretener. ¿Usted ha podido percatarse que cumple un objetivo en específico o cumple los 3 objetivos del periodismo en la educación ambiental? Bueno, yo he estudiado comunicación de base y creo que discrepo de esa definición de que el periodismo debe entretener. Creo que el periodismo debe informar y idealmente educar. Los medios quieren entretener, pero el periodismo entendido así de manera estricta, creo que no. Entretener es tal vez una cosa muy novedosa, ¿no? Ahora los periodistas tienen que competir, ¿no ve? Con el TikTok y entonces gente que hace monerías.
que pueden ser muy vistosas y ellos tratando de informar, pero creo que lo ideal sería que la gente tenga la conciencia de decir, a ver, la información no necesariamente es entretenimiento, no tienen por qué entretenerme, no tiene por qué ser divertido, ¿no? Que a veces yo veo que la generación más joven están pidiendo que se los divierta todo el rato, que incluso para darles noticias hay que ser divertido y entretenido. Creo que ese es un error. Creo que hay cosas que no tienen por qué ser entretenidas, tienen que ser informativas, tienen que ser de calidad, tienen que ser relevantes, tienen que ser verdad o por lo menos veraces, en fin, eso. Ahora bien, en ese sentido creo que en el contexto de mi respuesta anterior, el periodismo yo creo que ahora está informando y al informar está educando, le está explicando a la gente la importancia de los bosques, por ejemplo, y su relación con el agua. Y supongo que de algún modo están logrando competir con el entretenimiento porque ayer hubo una marcha muy importante de la juventud, yo tenía un par de publicaciones que han tenido mucho apoyo, de interés de la gente, entonces supongo que algo de eso hay, pero como le digo, yo creo que no debería ser un fin en sí mismo, sí los dos primeros, no el tercero. Según una encuesta que estaba haciendo, senadora, muchas gracias por la respuesta, a un grupo focal para hacer mi trabajo final, en la cual me determinaba que los jóvenes realmente no están interesados en el tema ambiental. ¿Cuál cree que es uno de los factores o los factores las cuales los jóvenes no eligen este tema? Yo creo que en parte porque es un tema que se está planteando en clave conflictiva, en clave malas noticias, en clave problema, en clave, el futuro no va a ser probablemente muy bueno. Entonces entiendo que los jóvenes no todos tienen la fuerza, la fortaleza para enfrentarse a las malas noticias, ¿no? Peor si te están hablando de tu futuro. Entonces creo que es más fácil evadirse y entonces ver alguna cosa divertida. Creo que esa puede ser una de las razones. La otra creo que es que no está siendo bien explicado, que hay gente que piensa que tal vez es un problema entre tantos otros y no queda claro cuán importante es. Esa puede ser una segunda razón diversa, diferente a la primera. Y creo fundamentalmente también otra que no estamos logrando comunicar esto que es tan difícil de comunicar, los problemas, de un modo que movilice a la gente en vez de desmovilizarla, que por ejemplo muestre las oportunidades, que le diga a la gente que si lográramos afrontar los problemas ambientales de manera mejor, vamos a tener una vida mejor. Yo creo que la gente se queda en la mala noticia, va a venir el cambio climático, va a estar peor, todo va a ser, entonces realmente si es solo mala noticia, entonces la gente a ratos no tiene la fortaleza emocional para lidiar con eso. Entonces hay que poner énfasis en la esperanza y en lo que podría ser mejor. Algún día, y lo repito acá, escuché y me pareció muy importante entender que estamos ya en una crisis, pero si logramos gestionar bien la crisis, lo que vendría después sería un mundo mucho mejor. Ciudades mucho más verdes y más agradables, más respetuosas, sin tanta contaminación ni visual, ni auditiva, ni del aire, con construcciones más ecológicas, en fin, más espacios para los peatones, más áreas verdes, en fin, como ahora ya hay algunas ciudades que están avanzando hacia eso, entonces a la gente le dices, hay que pasar por este momento duro, pero lo que viene después es mejor, va a ser mejor porque sería mejor, aprenderíamos. Entonces creo que hay que reforzar ese mensaje y también reforzar el mensaje de las oportunidades de empleo y económicas que hay en ayudar a la transformación ecológica. Entonces decirle a la gente, en vez de que todo está mal, todo es un desastre, decirle, mire, aquí hay gente que está haciendo cosas súper interesantes, encima puede ganarse la vida con eso y está dando una mano para que salgamos de este modelo, digamos, inviable de vivir en el planeta. Creo que eso es. Y tal vez una última cosa que es más una recomendación, más que una causa, es que debería haber más comunidad al respecto. Si se formaran comunidades, sería más fácil avanzar apoyándose, ¿no? Entonces, formar comunidades de jóvenes agroecológicas o comunidades que quieran ser consumidores conscientes o comunidades que quieran promover alternativas verdes, en fin, comunidad.
compañía, sentir que hay un propósito y que compartes ese propósito con otros jóvenes de tu misma edad y que eso es divertido y que tiene sentido y que, en fin, te da eso, le da sentido a tu vida. Creo que eso también es muy importante para que los jóvenes se involucren en vez de querer evadirse. Muchas gracias, senadora. Gracias por el tiempo. Que Dios le bendiga. Gracias igualmente. Hasta Adiós. luego. Gracias.